9 y 10. Nuestro tema de esta tarde se titula No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, verso 9 y 10 dice así. Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué dice? Si nosotros hacemos el bien, si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos nosotros. Pero dice, si no, ¿qué? Si no desmayamos. Recuerdo yo cuando sembrábamos maíz. ¿Saben ustedes cuánto tiempo tarda el grano desde que se siembra hasta que se cosecha? Son unos 4 meses. Y tiene uno que tener paciencia y lo tiene que cuidar. Y recuerdo que yo me desesperaba, decía, ¿y cuándo va a nacer la planta? ¿Y cuándo va a crecer? ¿Y cuándo vamos a cosechar? Todo tiene su tiempo, decía mi papá. La palabra de Dios dice que si nosotros no desmayamos de hacer el bien a su tiempo, segaremos. Verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien ¿a quién? A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Nosotros, los hermanos que estamos aquí, los de nuestra iglesia, son nuestros hermanos de la fe. Si usted puede ayudar a alguien, si tiene la oportunidad de ayudar o alguien tiene una necesidad, digamos que hay una inundación o un huracán y el vecino mío se inundó, pero el vecino mío no es de la iglesia. Pero si yo veo que alguien aquí en la iglesia se inundó su casa y necesita la ayuda, ¿a quién tengo yo que ayudar primero? Mi vecino está más cerquita. ¿Será que a él lo puedo ayudar primero? La palabra de Dios dice que debemos de ayudar primero a los de la familia de la fe. Si alguien de nosotros tiene una necesidad y nosotros la vemos o viene a nosotros y nosotros podemos ayudarle, siempre tiene que ser primero los de la familia de la fe. Y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué tal si le han pagado mal? ¿A quién le han pagado? Usted hace el bien y le pagan con un mal. Yo creo que a muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida que hemos ayudado a alguien, en ocasiones nos han pagado mal. A mí me han pagado mal. Yo he ayudado también a hermanos de la iglesia y me han pagado mal. Pero dice la palabra de Dios que no nos debemos de preocupar por eso. Colosenses capítulo 3, verso 25. Eso es de las personas, de los hermanos que están en nuestra fe y de las personas que no están en nuestra fe, que usted haya ayudado a alguien y esa persona le pagó mal. Colosenses capítulo 3, verso 25 dice, mas el que hace injusticia, ¿qué recibirá? La injusticia que hiciere, porque no haya acepción de personas. Colosenses capítulo 3, verso 25, mas el que hace injusticia, recibirá injusticia también. Así que debemos de tener cuidado. La palabra de Dios dice que si alguien nos ayuda, debemos nosotros de regresar el favor, si no a la misma persona, a otra, pero primero a los de la familia de la fe.
Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 10, verso 40 al 42. Mateo capítulo 10, versos 40 al 42. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. El verso 40 dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si usted recibe a alguien, a algún hermano de la fe, por ejemplo, alguien que venga de otra ciudad o alguien que venga de otro país, pero que es de la familia de la fe de nuestra congregación y necesita alojamiento o necesita ayuda, y meramente no puede decir que usted lo reciba en su casa. Si usted en su casa no tiene espacio y usted puede pagarle un cuarto de hotel, eso también es muy bueno. Si usted le recibe a él, dice nuestro Señor Jesucristo que es como que lo recibiera a él. Y también el que recibió a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo dice que recibió ¿a quién? Al Padre. Verso 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, el que recibe a un profeta, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una recompensa ¿de qué? De profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa ¿de qué? De justo recibirá. Y el verso 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá ¿qué? Su recompensa. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que si usted y yo o las personas de allá afuera nos regalan un vaso con agua por ser hijos de Dios, ellos van a ser recompensados. Ahora usted y yo, que somos de la familia de la fe, si nosotros ayudamos a alguien de la familia de la fe, o sea que no sea de la familia de la fe, también recibiremos recompensa. Hoy vamos a estudiar juntos una historia donde una mujer recibió a un profeta. Esta historia está muy interesante, a mí me impactó, a mí me gustó mucho. Yo les voy a pedir que busquen en su Biblia el libro de Segunda de Reyes. El libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 4. Y vamos a empezar a leer en el verso 8. Yo tengo aquí, me prestaron un iPad y yo voy a leer la traducción en el lenguaje actual, que es un español más claro. Antes de empezar a leer, yo le voy a pedir a usted que ponga mucha atención, que se meta en la lectura, en los detalles, porque es un poquito larga, pero es muy interesante y la voy a ir explicando poco a poco. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 dice así. En el título aquí dice una mujer valiente. Y dice así: un día Eliseo fue al pueblo de Sunén. Allí una mujer muy importante le insistió que fuera a comer en su casa. Y cada vez que Eliseo pasaba por ahí, se quedaba a comer en casa de ella. Eliseo pasó por un pueblo llamado Sunén y dice que una mujer muy importante, en otra traducción, Dios habla hoy, dice que una mujer muy rica, era una mujer que no le faltaba nada, una mujer muy importante. Vio que pasaba por ahí Eliseo, el profeta, y le dijo: para aquí, come. Lo atendió. Verso 9 dice así:
Entonces la mujer le dijo a su esposo: mira, yo sé que este hombre que nos visita pasa por el pueblo. Es un profeta de Dios. Construyamos en la terraza una habitación, pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así el profeta podrá quedarse cada vez que venga a visitarnos. Esta mujer le dijo a su esposo: mira, yo sé que este hombre es un profeta de Dios. ¿Por qué no allá en la terraza arriba vamos a hacer un cuartito? Y en ese cuartito vamos a acomodarlo, vamos a ponerle una cama, vamos a ponerle una mesa y vamos a ponerle wifi también para que cuando él pase por aquí, aquí se sienta cómodo. Esa mujer no le faltaba dinero para construir un cuarto. Ella sabía que estaba hospedando un profeta, un hombre de Dios. Verso 11. Un día Eliseo llegó y se quedó a dormir en la habitación que le habían construido. Oiga, qué bien. Eliseo pasaba por ahí y nada más le daban de comer, pero ya en esta vez le hicieron una habitación, un cuarto muy cómodo y ya él se quedó a dormir ahí. Verso 12. Luego le dijo a su sirviente Giezi: esta señora se ha preocupado mucho por nosotros. Pregúntale qué podemos hacer por ella. Pregúntale también si quiere que le hablemos bien de ella al rey o al jefe del ejército. Estaba agradecido el profeta con su criado y le dijo: fíjate esta mujer, dile qué necesita. En esos tiempos, hermanos, a alguien que recibiera una recomendación del profeta hacia el rey o hacia el general del ejército era algo muy bueno, porque si necesitaba algo iba a decir: vengo recomendada del profeta Eliseo, e inmediatamente el rey la iba a atender, o el general del ejército. Pero vamos a ver qué fue lo que contestó la señora. Dice: cuando el sirviente de Eliseo se lo preguntó, la mujer contestó: no me falta nada, vivo tranquila entre mi gente. Que dijo: no necesito recomendación ni del rey, ni del general del ejército, ni nada. Dinero no me falta, comodidad no me falta. Yo estoy muy bien, no necesito, no me falta nada, vivo tranquila aquí entre mi gente. Cuando Eliseo le preguntó a su sirviente qué podían hacer por ella, Giezi contestó: bueno, ella no tiene hijos y su marido es anciano. Entonces Eliseo le dijo: llámala. El sirviente le llamó y cuando ella llegó se quedó en la puerta. Verso 16. Eliseo le dijo: el próximo año por estas fechas llevarás en tus brazos un hijo tuyo. La mujer respondió: usted es un profeta de Dios, por favor no me mienta. Pero la mujer quedó embarazada y el año siguiente tuvo un hijo, tal como lo había dicho Eliseo. El niño creció. Vamos a quedarnos un momentito allí en el verso 18. El profeta estaba agradecido por la comodidad de la habitación, por el trato de esa familia hacia él y a su criado, a la persona que lo acompañaba, y trataba de recompensar un poco. Pero esta señora tenía todo. Imagínese usted darle un regalo a un rico, pues ¿qué si todo tiene? Pues darle un regalo a un pobre no hay ningún problema, puede uno comprar cualquier cosa, pues falta mucho. Pero a una persona rica que tiene todo es muy difícil comprarle un regalo. No necesitaba nada esta familia.
Mas sin embargo se dieron cuenta que no podía tener hijos. Pero el profeta le dijo, en un año vas a tener un hijo por este tiempo. Y tuvo el bebé, gloria a Dios. En esa familia faltaba un hijo. Y por agradecimiento, por en su casa acoger a un profeta de Dios, esa fue una bendición muy grande que esa familia recibió. Pero el niño creció, verso 18. El niño creció y un día fue a ver a su padre que andaba en el campo con sus trabajadores. ¿Cuántos años podría tener el niño ya para andar en el campo, en la cosecha? Pongámosle unos 10, 12 años. Ya andaba el niño con su papá y con los trabajadores. Verso 19. El niño se quejó y le gritó a su padre: ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre le ordenó a un sirviente que la llevara al niño a donde estaba su madre. Verso 20. El sirviente lo levantó y se lo llevó a la madre. Ella lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía. Pero a esa hora, ¿qué pasó? El niño murió. ¿Cómo creen ustedes que se sintió esa madre? Después de que el siervo de Dios le dijo que iba a tener un bebé. Y que este bebé tendría, suponemos, la Biblia no dice cuántos años, pero si andaba ya en la cosecha entre 10 y 12 años. De pronto le empezó a doler la cabeza y lo llevaron con su mamá. El niño murió. Muy triste la mamá, cualquiera de nosotros. Pero verso 21. La madre subió al niño a la habitación del profeta y lo puso sobre la cama donde dormía el profeta, y puso el niño ya muerto. Después salió y cerró la puerta. Verso 22. Llamó a su esposo y le dijo: cuando una mamá pierde a un niño, llama a su esposo y ¿qué le dice? Empieza a llorar, ¿verdad? Y llorando, el niño murió. Muy triste. Pero esta mujer no hizo eso. ¿Saben ustedes lo que esta mujer, cuando llamó a su esposo, le dijo? Préstame a uno de tus sirvientes y a un asno. Préstame a uno de tus sirvientes y a un burrito, a un asno. Necesito ir rápidamente a buscar al profeta. Enseguida vuelvo. Verso 23. El esposo le preguntó: ¿por qué vas a ir a verlo? Hoy no es día de fiesta religiosa, tampoco es sábado, ni hay luna nueva. El esposo preguntó: ¿por qué vas a ir a buscar al profeta? Hoy no es día de reposo, hoy no es luna nueva. ¿Cuál es la razón que tú quieres el asno y el sirviente para que vayas a buscar al profeta? La mujer respondió: yo sé lo que hago. Verso 24. La mujer ordenó que le prepararan el asno y le dijo a su sirviente: apura al animal, que no detenga hasta que yo te diga. Verso 25. La mujer partió y fue a ver al profeta que estaba en el monte Carmelo. Cuando Eliseo la vio, le dijo a su sirviente: mira, allá a lo lejos viene la señora del pueblo de Sunén. Verso 26. Corre a recibirla y pregunta cómo están ella, su marido y su hijo. Cuando Huesaí le preguntó, la mujer respondió que estaba bien. Pero cuando llegó ella a donde estaba Eliseo, se arrojó a sus pies. Huesaí entonces se acercó para apartarla, pero Eliseo le dijo: déjala,
ella está muy triste y Dios no me ha dicho qué sucede. Cuando el sirviente de Eliseo le preguntó a esta mujer, ¿todos están bien? Y ella dijo, sí, está bien, todo está bien. Ustedes dirían todo está bien cuando un hijo acaba de morir. Mas sin embargo, cuando llegó el profeta, dice que empezó a llorar. Vamos a seguir nuestra lectura. En el verso, ayúdenme, ¿a dónde nos quedamos? En el verso 28. Entonces la mujer le dijo a Eliseo, yo no le pedí a usted un hijo, ¿acaso no le dije que no me engañara? Eliseo le ordenó a su sirviente, prepárate, toma mi bastón y ve a dónde está el niño. Si te encuentras con alguien en el camino, no lo saludes. Si alguna persona te saluda, no le contestes. Cuando llegues, coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo, juro por Dios y por la vida de usted que no volveré a mi casa si no me acompaña. Entonces Eliseo fue con ella. El sirviente llegó más rápido que ellos y puso el bastón sobre la cara del niño, pero éste no se movió ni dio señales de vida. El sirviente regresó para encontrarles con Eliseo y le dijo que el niño no se mueve ni reacciona. Eliseo le dijo a su sirviente, adelántate tú, vete, y cuando llegues a donde está el niño muerto, tú agarra mi bastón y pónselo a él. Y el sirviente llegó antes que ellos y fue. ¿Qué pensaría el sirviente? Tal vez diría, Dios me va a usar a mí ahora como el profeta. O tal vez diría, el bastón es el que tiene el poder. Llegó y le puso al niño el bastón y no sucedió nada. Decepcionado, él se regresó y le dijo al profeta y a la mamá del niño que no había sucedido nada, que el niño aún seguía muerto. Verso 32. Verso 31. Dice, el sirviente llegó más rápido que ellos y puso el bastón sobre la cara del niño, pero éste no se movió ni dio señales de vida. El sirviente regresó para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no se mueve ni reacciona. Verso 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, vio al niño que estaba muerto y tendido sobre su cama. Imagínese en ese cuarto, en la cama del profeta donde él descansaba, donde esa habitación se la habían hecho para él. Y llegó y en su cama vio al niño muerto. ¿Qué pensaría el profeta? La mujer lo puso ahí porque ella sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Verso 34, verso 33, perdón. Así que entró en la habitación, Eliseo entró a la habitación donde el niño estaba muerto. Cerró la puerta y se quedó a solas con el niño. Después de orar a Dios, verso 34, subió a la cama y se tendió sobre el cuerpo del niño. Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. En cuanto el cuerpo de Eliseo tocó el niño, este comenzó a revivir. Verso 35. El profeta se levantó y caminó de un lado al otro de la habitación. Después volvió a tenderse sobre el cuerpo del niño. Este estornudó 7 veces y después abrió los ojos. Eliseo llamó a su sirviente y le dijo,
llama de inmediato a la madre. El sirviente llamó a la madre, y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, éste le dijo: aquí tienes a tu hijo. Verso 37. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó su hijo y ¿qué? Y salió de la habitación. Nunca te canses de hacer el bien. Esta familia, esta mujer ayudó a un profeta de Dios. Solamente lo vio que él pasaba por allí y ella se imaginó que era un profeta de Dios. Lo invitó a comer y cuando se dio cuenta que en verdad era un profeta de Dios, le dijo a su esposo que le hicieran una habitación especial para que cuando él pasara por ahí se quedara a descansar. ¡Qué bendición tan grande! En ocasiones nosotros no nos damos cuenta. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice que el que recibe a un profeta recibirá ¿qué? Recompensa del profeta. El que recibe a un hijo de Dios recibirá recompensa del Hijo de Dios. El que recibe a un justo recibirá recompensa de recibir a un justo. El que le da a un hijo de Dios un vaso con agua recibirá también su recompensa. Nuestro Dios quiere que usted y yo no nos cansemos de hacer el bien. Y en esta historia nosotros vemos, hermanos, cómo nuestro Dios cumple sus promesas, cómo nuestro Dios cumple su palabra. Y nada más para no hacerlo más largo, pero usted puede leer en su casa, en el capítulo 38, el profeta vuelve a pasar por el pueblo y le dice a la mujer y a su familia que se vayan de ahí porque va a venir hambre, una sequía por los próximos 7 años. Y luego se van de allí y pierden todo lo que tienen. Cuando pasa el hambre, ellos quieren regresar otra vez a ese pueblo para recuperar su casa y sus tierras. Pero entonces se acuerdan que sí necesitan hablar con el rey, porque ya alguien más había ocupado su casa y sus tierras. En ese tiempo sí necesitaba. Y cuando fue y pidió hablar con el rey, ahí estaba el profeta Eliseo. El profeta Eliseo la recomendó y le regresaron todas sus tierras y su casa, y el rey ordenó que le pagaran la cosecha de 7 años que había sequía. Esa es la recompensa de hacer el bien. Y nosotros leíamos en Gálatas, dice, no nos cansemos. A veces nosotros nos cansamos. Dice, yo ya me cansé de tanto portarme bien, de tanto hacer las cosas bien con las personas, y las personas no agradecen, sino que pagan mal. A su tiempo, no dice ya, a su tiempo cosecharemos. El Salmos capítulo 37, verso 27 dice así: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Esta es una promesa de nuestro Dios en el Salmo 37, 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Aquí nos habla a nosotros los cristianos. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Usted y yo no debemos de cansarnos de hacer el bien. Y saben lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 15. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios?
Primera de Pedro capítulo 2, verso 15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Yo les invito a que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración juntos y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser mejores personas, a que usted y yo seamos con los demás unas personas que ellos miren la diferencia, que usted y yo somos hijos de Dios. Pero antes quiero leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 27. El cristiano, usted y yo, siempre debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón estos pasajes de la Biblia. Primero de Juan, capítulo 1, verso 27, dice así: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted y yo tenemos la promesa de la vida eterna. Si usted y yo hacemos la voluntad de nuestro Dios, vamos a obtener la vida eterna. Y yo creo que por eso estamos aquí. Nada más nos toca es seguir adelante en el camino de nuestro Dios y recordemos que cada cosa que usted y yo hagamos buena tiene su recompensa. Vamos a orar y después tenemos un canto y después nuestro hermano Fran nos va a despedir en oración. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nosotros entendemos muchas cosas. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón el estudiarla en nuestro hogar, pero sobre todo, Señor, ponerla en práctica. Porque a través de ella nosotros, Señor, conocemos, es nuestro manual del cristiano, cómo debemos de comportarnos aquí en este mundo y qué debemos de hacer para obtener la vida eterna. Gracias, Señor, por esos versículos de hoy, donde, Señor, tú nos animas a que nosotros siempre hagamos el bien, no nos cansemos de hacer el bien, y si no desmayamos, dice tu palabra, que a su tiempo cosecharemos. Y en esta historia, Señor, de la vida real, nosotros vemos la gran bendición, cómo tú, Señor, recompensaste a esa familia. Hoy, Señor, nosotros te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a seguir adelante en tu camino para juntos obtener la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a darnos valor, a animarnos los unos para con los otros, para seguir adelante en nuestra fe. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención, que nuestro Dios les bendiga, paz a vosotros. Tenemos un canto y luego nuestro hermano Fran nos va a despedir.